Deja de ser tú, la mente crea tu realidad. Parte 1. La ciencia de tu ser. Capítulo número 5 de esta primera parte, el cual se titula Supervivencia frente a creación. En el capítulo he puesto el ejemplo de cuando escribo para ilustrar la importancia de trascender los tres grandes, porque al escribir estamos creando palabras. La misma creatividad se da cuando pintamos, tocamos un instrumento musical, torneamos la madera o realizamos cualquier otra actividad que nos libere de los límites de los tres grandes. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir esos momentos creativos? Si nos centramos en un penoso pasado o en un temido futuro, significa que estamos viviendo la mayor parte del tiempo estresados en un estado de supervivencia, tanto si estamos obsesionados con la salud, la supervivencia del cuerpo, el pago de la hipoteca, la necesidad de sobrevivir en un espacio que nos proteja del entorno exterior o el tiempo que nos falta para hacer lo necesario para sobrevivir. La mayoría estamos mucho más acostumbrados a vivir en el estado adictivo de la mente llamado de supervivencia que en el de creadores. En mi primer libro explico con gran detalle en qué se diferencia un estado creativo de un estado de supervivencia. Si deseas conocer más a fondo estas diferencias, puedes ver el libro Desarrolla tu cerebro en el capítulo 8 y 11. En estas siguientes páginas vamos a describir brevemente la diferencia entre ambos estados. Para entender el estado de supervivencia, imagínate a un animal, como un ciervo, pastando satisfecho en el bosque. Supongamos que vive en homeostasis, en perfecto equilibrio con el entorno, pero si detecta algún peligro en el mundo exterior, como por ejemplo un depredador, se activa en él la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso. El sistema nervioso simpático forma parte del sistema nervioso autónomo, que se ocupa de funciones automáticas del cuerpo como la digestión, la regulación térmica, los niveles de azúcar en la sangre y otras similares. El cuerpo del ciervo se prepara para afrontar la situación de emergencia cambiando químicamente. El sistema nervioso simpático activa de manera automática las glándulas suprarrenales para movilizar una gran cantidad de energía. Si le persigue una manada de coyotes, utiliza esta energía para huir. Y si es lo bastante ágil como para huir sin sufrir ningún daño, quizás al cabo de 15 o 20 minutos, cuando la amenaza haya desaparecido, vuelve a pastar como si nada tras recuperar el equilibrio interior. Los humanos tenemos el mismo sistema. Cuando detectamos un peligro, el sistema nervioso simpático se activa y la energía se moviliza como ocurre con el ciervo. En los albores de la historia humana, esta respuesta de adaptación tan eficaz nos ayudaba a enfrentarnos a depredadores y a otras amenazas para sobrevivir. Aquellas cualidades de los animales nos iban de maravilla para nuestra evolución como especie. La respuesta humana al estrés se activa con un simple pensamiento y dura más de lo debido. Por desgracia, existen varias diferencias entre el Homo sapiens y los seres del reino animal con los que compartimos el planeta que no nos sirven tanto. Cada vez que alteramos el equilibrio químico del cuerpo, se produce lo que llamamos estrés.
La respuesta del estrés es la manera innata del cuerpo de responder a lo que le hace perder el equilibrio y lo que hace para recuperarlo. Tanto si miramos a un león en el Serengeti como si nos tomamos en el supermercado con una expareja poco cordial o perdemos los nervios en un atasco por llegar tarde a una reunión. La respuesta de estrés se activa porque estamos reaccionando al medio exterior. Los seres humanos, a diferencia de los animales, activamos la respuesta de lucha o huida con un simple pensamiento, y este pensamiento puede no tener que ver con las circunstancias presentes. Podemos activar la respuesta de lucha o huida al anticipar alguna situación, y lo peor de todo es que podemos desencadenar la respuesta de estrés al recordar un episodio infeliz urdido en el tejido de nuestra materia gris. Así pues, tanto si anticipamos una experiencia que nos produce la respuesta de estrés como si la recordáramos, el cuerpo está existiendo en el futuro o en el pasado. Convertimos, por desgracia, las situaciones estresantes breves en largas. Por otro lado, por lo que se sabe hasta en este momento, los animales no tienen la capacidad humana de activar la respuesta de estrés con tanta frecuencia y facilidad que finalmente no pueden desactivarla. Al ciervo que vuelve a pastar felizmente al poco rato, no le acosan pensamientos de lo que le acaba de suceder minutos atrás, y menos aún de cuando el coyote lo persiguió 2 meses atrás. Esta clase de estrés recurrente es perjudicial para nosotros porque no existe ningún organismo que esté dotado de un mecanismo para afrontar los efectos físicos negativos de una respuesta de estrés tan frecuentemente y duradera. Es decir, ningún ser puede evitar las consecuencias de vivir una situación de emergencia prolongada. Cuando activamos la respuesta de estrés y no podemos desactivarla, el cuerpo acaba fallando. Pongamos que estás activando constantemente el sistema de lucha o huida por alguna circunstancia amenazadora de tu vida, real o imaginaria, mientras el corazón te late con furia en el pecho, bombeando un montón de sangre hacia las extremidades y el cuerpo pierde el equilibrio homeostático. El sistema nervioso te prepara para huir o para luchar. Pero afrontémoslo. No puedes largarte a las Bahamas ni estrangular a tu compañero de trabajo. Sería un acto demasiado primitivo. Por eso, condicionar al corazón a estar latiendo con furia todo el tiempo y a la vez acabes con la tensión alta, arritmias y otros trastornos. ¿Y qué ocurre cuando sigues movilizando toda esta energía para alguna emergencia? Si estás gastando toda tu energía en algún problema del mundo exterior, te quedará muy poca energía para tu mundo interior. El sistema inmunológico que controla tu mundo interior no tiene suficiente energía para el crecimiento y la regeneración, y acabas enfermándote, ya sea por un resfriado, un cáncer o por artritis. Si piensas en ello, verás que la diferencia entre los animales y los seres humanos es que, aunque todos suframos estrés, nosotros reexperimentamos y preexperimentamos situaciones traumáticas. ¿Qué es lo más perjudicial de la respuesta de estrés activadas por las presiones del pasado, el presente y el futuro?
Cuando perdemos el equilibrio químico tan a menudo, esta falta de equilibrio acaba siendo el estado habitual con lo que estaremos destinados a vivir nuestro destino genético, y en la mayoría de los casos esto significa sufrir de alguna enfermedad. La razón es evidente. El efecto dominó de la cascada de hormonas y de otras sustancias químicas liberadas como respuestas al estrés puede alterar algunos genes y producir con ello muchas enfermedades. Es decir, el estrés recurrente presiona los botones genéticos que pueden empezar a enviarnos a nuestro destino genético. Lo que en el pasado era una conducta adaptativa muy eficaz y una respuesta bioquímica beneficiosa, se ha convertido ahora en una serie de circunstancias muy perjudiciales y desadaptativas. Por ejemplo, cuando un león perseguía a tus antepasados, la respuesta de estrés hacía aquello para lo que estaba diseñado, protegerlos del medio exterior. Esto es una conducta adaptativa, pero si durante días y días y días te preocupas por el ascenso, te obsesionas con tu presentación que tienes que realizar, y para ocupar un cargo superior, o te angustias por tu madre que se encuentra hospitalizada, estas situaciones crean las mismas situaciones químicas que si estuvieras persiguiendo y siendo perseguido por un león. Esta es una conducta desadaptativa. Cuando este estado de emergencia dura demasiado, la respuesta de lucha o huida usa la energía que tu medio interno necesita. El cuerpo le roba esta energía vital al sistema inmunológico, al sistema digestivo y a los sistemas endocrinos, entre otros, y se la envía a los músculos. ¿Para qué? Puedas luchar contra un depredador o huir del peligro. Pero en tu situación esto solo te perjudica. Desde una respuesta psicológica, la sobreproducción de hormonas del estrés genera emociones humanas de ira, miedo, envidia y odio. Fomenta sentimientos de agresividad, frustración, ansiedad e inseguridad, y provoca experiencias de dolor, sufrimiento, tristeza, desesperanza y depresión. La mayoría de la gente pasa la mayor parte del tiempo preocupándose con pensamientos y sentimientos negativos. Es porque la mayoría de las cosas que nos ocurre son negativas. Claro que no. Tienen una actitud tan negativa porque viven anticipando el estrés o reemplazándolo con los recuerdos. Por eso, la mayoría de sus pensamientos y sentimientos están motivados por las fuertes hormonas del estrés y la supervivencia. Cuando se activa la respuesta de estrés, nos centramos en tres elementos muy importantes. 1. El cuerpo. Debo protegerlo. 2. El entorno. ¿A dónde puedo ir para huir de la amenaza? 3. El tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para evitar esta amenaza? Estos tres elementos, cuerpo, entorno y tiempo, los humanos estamos tan dominados por los tres grandes porque vivimos en un estado de supervivencia. La respuesta de estrés y las hormonas que secreta nos obligan a centrarnos en el cuerpo, el entorno y el tiempo. Por eso empezamos a definir nuestro yo
en el marco del reino físico, nos volvemos menos espirituales, menos conscientes, menos atentos y menos lúcidos. Dicho de otro modo, nos volvemos más materialistas, es decir, estamos pensando constantemente en cosas del mundo exterior. Nos identificamos con nuestro cuerpo. El mundo exterior acapara toda nuestra atención. ¿Por qué? Es en él en el que estas sustancias químicas nos obligan a fijarnos. Todo aquello que poseemos, la gente que conocemos, los lugares que visitamos, los problemas que afrontamos, los peinados que no nos gustan, las partes de nuestro cuerpo, los kilos que pesamos, nuestro aspecto comparando con el de los demás, cuánto tiempo tenemos o nos falta, ya te habrás hecho una idea de lo que quiero decir. Y recordemos quiénes somos basándonos sobre todo en lo que conocemos y hacemos. Vivir en un estado permanente de supervivencia hace que nos centremos en el 0.000% de la realidad en lugar de hacerlo en el 99.9999%. Vivir en el estado de supervivencia como alguien. La mayoría de las personas solemos vernos como alguien, pero los tres grandes no tienen nada que ver con quién somos. En realidad, somos una conciencia conectada a un campo cuántico de inteligencia. Cuando nos convertimos en ese alguien, en ese yo físico materialista, viviendo en un estado de supervivencia, nos olvidamos de quiénes somos realmente. Nos desconectamos del campo universal de inteligencia y creemos estar separados de él. Cuanto más vivimos condicionados por las hormonas del estrés, más se convierte el torrente de sustancias químicas de nuestra identidad. Si creemos ser únicamente seres físicos, nos percibiremos solo como nuestros sentidos físicos, y cuanto más usamos los sentidos para definir nuestra realidad, más dejamos que la determinen. Somos prisioneros de una mentalidad newtoniana en la que intentamos prever el futuro basándonos en experiencias pasadas. Recuerda que el modelo newtoniano en la realidad se basa en prever un resultado. Ahora estamos intentando controlar nuestra realidad en lugar de dejar que algo superior se ocupe de ella. Todo cuanto hacemos es tratar de sobrevivir. Si el modelo cuántico de la realidad lo define todo como energía, ¿por qué nos percibimos más como seres físicos que como seres de energía? Se podría decir que las emociones de supervivencia tienen una frecuencia o una vibración más baja. Vibran con una longitud de onda más lenta y por lo tanto fomentan la que es físico. Nos volvemos más densos, pesados y corpóreos porque esta energía nos hace vibrar con más lentitud. El cuerpo se vuelve literalmente compuesto por más masa y menos energía, por más materia y menos mente. Por eso tiene sentido que si inhibimos nuestras emociones de supervivencia más primitivas y empezamos a superar nuestra adicción a ella, nuestra frecuencia energética subirá y tendremos menos a apegarnos al cuerpo. En cierto modo, cuando el cuerpo se ha convertido en la mente, podemos liberar la energía del cuerpo en el campo cuántico.
A medida que nuestras emociones se vuelven más elevadas, nuestra conciencia sube de nivel, está más cerca de la fuente y nos sentimos más conectados a la inteligencia universal. Adictos a ser alguien. Cuando se activa la respuesta de estrés por una amenaza real o evocada, el organismo se inunda de una cascada de sustancias químicas para darnos un montón de energía y despertando momentáneamente el cuerpo y ciertas regiones del cerebro para que nos centremos en los tres grandes. Es una experiencia muy adictiva porque es como tomarse un espresso triple. Durante unos momentos nos sentimos muy excitados, pero con el tiempo, sin darnos cuenta, nos volvemos adictos a nuestros problemas, circunstancias adversas o relaciones poco sanas de nuestra vida. Mantenemos estas situaciones para alimentar nuestra adicción a las emociones de supervivencia y poder así recordar ese alguien que creemos ser. Nos encanta sentir el torrente de energía generado por nuestros problemas. Además, asociamos este subidón emocional con cada persona, cosa, lugar y experiencia del mundo exterior que nos resulta conocido y familiar. También nos volvemos adictos a estos elementos del entorno exterior y nos identificamos con él. Si aceptamos que la respuesta de estrés se puede activar con un simple pensamiento, es lógico que estemos sintiendo el mismo torrente adictivo de sustancias químicas que si nos estuviera persiguiendo un depredador. Es por eso que sin darnos cuenta nos volvemos adictos a los pensamientos que nos hacen liberar adrenalina y nos cuesta mucho cambiar de mentalidad. Pensar más allá de lo que sentimos o de la manera distinta a la habitual nos resulta demasiado incómodo. En cuanto nos privamos de la sustancia a la que nos hemos enganchado, en este caso, los pensamientos y sentimientos conocidos vinculados a nuestra adicción emocional, ansiamos volver a tenerlos, experimentarlos y así estas sensaciones de no poder vivir sin ellos y un montón de vocecitas en nuestra mente nos están diciendo que no vamos a cambiar. Es por eso que seguimos encadenados a nuestra realidad habitual. Nuestros pensamientos y sentimientos, que son en su mayoría limitadores, nos hacen volver a los problemas, las condiciones, los factores estresantes y las malas decisiones que desencadenaron la reacción de lucha o huida. Seguimos rodeados de todos estos estímulos negativos para poder activar la respuesta de estrés porque esta adicción refuerza nuestra idea de quiénes somos, reafirma nuestra identidad personal. Es decir, la mayoría nos hemos vuelto adictos a los problemas y las condiciones de nuestra vida que nos producen estrés, tanto si es por un trabajo mal remunerado o una relación sentimental insatisfactoria. No queremos resolver nuestros problemas porque reafirman nuestra imagen de ser alguien. Alimentan nuestra adicción a las emociones de baja frecuencia. Y lo peor de todo es que vivimos temiendo que si estos problemas desaparecieran, no sabríamos qué pensar ni qué sentir, ni experimentaríamos el torrente de energía que nos hace recordar quiénes somos. A la mayoría de personas nos aterra la posibilidad de no ser alguien. Qué horrible nos parece ser nadie y carecer de identidad.
Deja de ser tú. La mente crea la realidad.